emiten las normas, como es el caso que vimos de la presión que tuvo Yadvi para cambiar su regulación y permitir las reclasificaciones. ¿Para qué? Para volverse más prudencial y no permitir que se generaran en cierta forma distribución de dividendos que no son los adecuados, teniendo en cuenta que se está generando unas ganancias por valoración de un mercado que está en burbuja. Señor. Y tú hablas del riesgo de incumplimiento aparte del riesgo de mercado, pero ¿en qué momento esos dos se tocan y se entrelazan el uno con el otro? Porque si se genera el riesgo de incumplimiento y la gente no puede comenzar a pagar sus hipotecas, eso va a tener un riesgo de mercado que va a hacer que se... Va a afectar el comportamiento del mercado. Exacto. Entonces, ¿cómo se...? Bueno, aunque esto es un tema que vamos a ver mucho más adelante, lo que pasa es que este es simplemente una ambientación para dar la importancia a la información financiera en la toma de decisiones y cómo impactan la regulación y las políticas contables que se tomen a la hora de la preparación de la información financiera. Oiga, la política es tomar precio de mercado. No, nosotros no vamos a tomar ese precio si nos vamos a montar una metodología de valoración y cuáles van a ser los datos que vamos a tomar. No, vamos a clasificar los instrumentos financieros al costo amortizado. ¿Qué implica ese costo amortizado? Eso es con instrumentos financieros, pero lo que hablábamos en la sesión pasada está el tema de propiedad planta de equipos, si vamos a medir el costo, a modelo reevaluado, a valor razonable, etcétera. Entonces todo eso tiene un impacto en la información financiera que tenemos que entender a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, frente a tu pregunta, ¿cómo? Claro, sin duda, lo que pasa es que el precio de mercado está afectado por varios tiene un impacto por varios factores. Entre esos hay unos riesgos que son sistemáticos y otros riesgos que son no sistemáticos, ¿sí? Que básicamente el precio de mercado, pues claro que sí está influido o va a estar afectado de manera significativa, por ejemplo, cuando Interbolsa se declara en quiebra. Claro, automáticamente el precio de los títulos cae. Pero pues cuando hacemos el análisis de riesgo de mercado involucramos entre otros riesgos el riesgo de incumplimiento, el riesgo general del mercado, el comportamiento, por ejemplo, el riesgo de negociabilidad del título. No es lo mismo negociar un título AAA1, AA más B, ¿sí? Más W más W más, etcétera. Entonces esos son factores que vamos a ver cuando miremos el tema de riesgo, y ese tema de riesgo pues va a afectar el precio de los títulos. No sé, pero el caso es que una empresa, digamos, en la bolsa de Colombia o en la bolsa de San Pablo y también esté presente en Nueva York, y hay una situación de crisis en Brasil o acá, y por esa flexibilidad que le permitieron en ese entonces a los empleados de poder valorar de manera local, lo hacen. ¿De qué manera impacta eso esos títulos que están fuera de esa rango de crisis? Lo que en pasa, otras bolsas o algo, es una ventaja frente a los que no están en la crisis, o cómo funciona eso? lo que pasa es que hay que mirar el emisor, ¿sí? Sí, pues claro, en la crisis en Estados Unidos, pues quienes tuvieron mayor impacto en el valor de las acciones fueron los que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Y empresas de la economía en Estados Unidos, que también impactó, porque esos son riesgos sistemáticos finalmente que impactaron a toda la economía. Por ejemplo, cuando hubo la crisis allí, impactó a todos los mercados, unos más que otros, pues los impactó. Lo que pasa es que ahí viene a jugar el riesgo país, viene a jugar otras variables que finalmente van a afectar el precio de los títulos. Por ejemplo, Ecopetrol. Si hay crisis en Estados Unidos, Ecopetrol tiene ADRs en la bolsa de Nueva York, pero ahí también cotiza en la bolsa de valores. ¿Ustedes creen que si hay crisis en la bolsa de Nueva York, impacta el valor de las acciones de Ecopetrol o las participaciones que tiene en la bolsa de Nueva York? Claro que sí impacta, pero no por un riesgo que provenga directamente del emisor, sino de un efecto general del mercado, que eso es lo que vamos a ver como riesgo sistemático, ¿sí? Que afecta a unos títulos más que a otros porque son más sensibles, de acuerdo a cómo se comportan, de acuerdo a esas condiciones generales del mercado. Claro que las impacta, lo que pasa es que hay que entrar a mirar que finalmente es un riesgo que impacta de manera general al mercado y no es un riesgo que es directamente atribuible al emisor, que es lo que es el riesgo sistemático, no sistemático, o particularmente a los títulos. ¿De acuerdo? Bien, entonces el objetivo del caso, más que entrarnos a esos temas ya de riesgos y todo eso, porque es parte de lo que vamos a desarrollar en el módulo, pues es ver lo importante que es la información financiera.
¿sí? Para la toma de decisión y cómo impacta finalmente el mercado de la información, y ya vamos a mirar la toma de decisiones que haga las compañías internamente, cómo impacta la información financiera, pero a su vez la información financiera, cómo impacta la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a retomar lo que habíamos quedado en la clase pasada. Y vamos a mirar el contexto, eso a nivel de normas internacionales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasa con la regulación en Colombia de manera Bueno, entonces, ¿cuál es el escenario en Colombia frente a la regulación de la información financiera? Y esto pues, como un tema que ustedes tienen que entender cuál es la coyuntura que están viviendo las empresas. Las empresas en las que ustedes laboran, ¿cierto? En este momento deben estar haciendo todo un desarrollo, un proyecto, implementación de normas de acuerdo al marco de regulación. Bien, la regulación en Colombia básicamente inicia con la ley 1314 del 2009. Esta ley 1314 es resultado de un enfoque o una estrategia de política pública de competitividad, justamente buscando, como ustedes han visto, los tratados de libre comercio. Colombia ha estado, creo que está dañado. Colombia ha estado pues en ese proceso de firmando tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, como lo habíamos hablado, la información financiera bajo norma internacional lo que busca es generar un mismo lenguaje para cualquier inversionista en cualquier posición económica o de cualquier lugar del mundo. Por eso IASBI está promulgando, está buscando que este tema, las normas internacionales, tenga aceptación a nivel mundial en todos los países. Bien, en Colombia particularmente esto se formaliza, o el proceso de actualización de nuestra regulación contable se inicia con la ley 1314. En la ley 1314 en Colombia, básicamente lo que se establece es que se va a iniciar el proceso de actualización de la regulación contable y de aseguramiento. Recordemos que aseguramiento se denomina todo el tema de la auditoría de la información financiera básicamente, y las diferentes modalidades de auditoría, pero tomando como referentes internacionales. A partir de eso, pues básicamente esa ley 1314 es la estructura regulativa de la información financiera en Colombia, de la regulación contable, queda en cabeza de los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio para el sector privado y la Contaduría General de la Nación para el sector público. Estos son los dos reguladores en Colombia que emiten regulación contable. Básicamente los ministerios se enfocan al sector privado y la Contaduría General de la Nación al sector público. Si bien estos dos son dos reguladores independientes, una de las condiciones que incorpora la ley 1314 es que los reguladores, como los supervisores, como las superintendencias, tienen que estar dentro de un marco de un comité intersectorial, que no es otra cosa distinta a un comité de coordinación. Es decir, que ese tema que las empresas, a los que están las empresas expuestas todos los días a presentar información a la superfinanciera, presentar información a los superservicios, presentar información a la DIAN, presentar información a la Contaduría General de la Nación, con diferentes criterios de regulación contable, eso se busca a que se anule con esta nueva regulación, porque no estamos siendo competitivos en ese tema, estamos poniendo unos costos de generación de información a las compañías muy altos, teniendo que dar respuesta
Claro, de entrega de información sí, eso no va a cambiar, pero información preparada de acuerdo a cada uno de sus usuarios o a cada uno de los reguladores o de acuerdo a los supervisores. Entonces, es información para la superintendencia, entonces todo que era cumplir la ley, la circular básica 100. Si es información para la superintendencia de servicios públicos, entonces la regulación de la superintendencia, etcétera, y cada una de regulación contable. Aquí bajo esta ley 1314 lo que busca es que se centralice la emisión de información de regulación a los ministerios de Industria y Comercio y Crédito Público para el caso del sector privado y a la Contaduría General de la Nación, pero que esos no actúen como islas, sino que actúen de manera coordinada, buscando, y ese es un tema clave que establece la ley 1314, que empresas que compiten en el mercado y que hacen parte de una misma industria o un mismo sector no tienen por qué estar preparando información de manera distinta. Entonces, por ejemplo, encontramos entidades privadas que cotizan en bolsa, por ejemplo, Avianca, Da Vivienda, ¿cierto? Codensa, ¿quién más del sector privado? Bancolombia, Corficolombiana, etcétera. No tendrían ellas por qué estar aplicando un marco de regulación distinto al que aplica ISAGEN, Ecopetrol, ISA, EPM, que son entidades públicas. Entonces lo que busca esa ley 1314 es que todas las empresas del mismo sector tengan las mismas condiciones de regulación contable, justamente para lograr competitividad y que no hayan unas con unas condiciones más favorables que otras, señor. Entonces, ¿por qué no sería más fácil tenerlas todas bajo el mismo ente regulador? No, porque es que si bien compiten aquí en la Contaduría General de la Nación, su misión es emitir la regulación para el sector público y generar el balance general de la Nación. ¿Sí? Entonces, el balance general de la Nación implica hacer toda la consolidación del gobierno con las empresas públicas, etcétera, y pues son de una naturaleza distinta, que es pública, recursos públicos, que si bien compiten con las privadas, pero finalmente son recursos públicos que requieren una regulación o un supervisor, un regulador directamente al sector público y no al sector privado. ¿Cuáles son las características aquí? Por ejemplo, Ecopetrol, si estuviera bajo el mando del Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, estaría bajo el mando de una compañía, ¿cierto?, que regula para el sector privado y reportaría de manera distinta de pronto a la contaduría. Entonces resulta que aquí la contaduría, si bien le da vía libre para aplicar las NIF, le dice si usted aplica acá las NIF, pero yo tengo que estar junto con la Contraloría General de la República mirando que por esos efectos de aplicación de NIF no vaya a dar detrimento patrimonial, porque es que acá sí hay un impacto frente a los recursos públicos. Acá finalmente el privado mira si es eficiente o no es eficiente con sus temas, porque es su plata, pero acá no es un doliente, un inversionista, acá somos todos, ¿sí? Entonces requiere una regulación, un regulador que esté directamente focalizado a estas empresas y no un regulador que sea indistinto regular una empresa pública o una empresa del sector público, ¿de acuerdo? Además que estas entidades, a pesar de que sean empresas y que sean muy similares a las del sector público, tienen muchas particularidades de gobierno. Entonces tienen transferencias de gobierno, el Ministerio de Hacienda, etcétera, transfiere recursos que requieren pues obviamente unas condiciones, un contexto de regulación puntual para eso. Y cuando privatizan un pedazo de la empresa, Que son entidades de economía mixta, el caso de Ecopetrol. Pero en este caso, el caso de Ecopetrol es privado el 20%, el 80%. caso de esa gente, Que están en ese proceso, del 57% de venta. pues quedaría como en la mitad. No, sería que ellas quedan acá. Siguen Depende. funcionando. Si finalmente quien tiene el control es el gobierno, pero si no tiene control, quedan acá. Que normalmente dentro de las políticas públicas de inversión del gobierno, si no tiene, o sea, solamente tendrá participación donde tenga control, que va a ser Ecopetrol. ¿Sí? Y su participación sería, si su participación es mínima, pues finalmente son más privadas que públicas. Y pues igual aquí finalmente no tiene un tema de control el gobierno, quien tiene el control es el sector privado, que se estará dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Bien, finalmente eso aquí conllevó a que se generara una planeación frente a la regulación, estableciendo 3 grupos de regulación contable. El grupo 1, que son las empresas públicas, de interés público, básicamente no públicas, sino entidades de interés público, emisores de valores.
y se consideran entidades de interés público porque tienen un impacto económico, financiero, social dentro de la economía. Son las que captan recursos en el mercado, o sea que son las que tienen registrado en el Registro Nacional de Valores títulos, que captan recursos de todos nosotros, directa o indirectamente, sea porque tengamos nuestros ahorros en un portafolio de inversiones administrado por una comisionista bolsa, una mesa de dinero, ¿cierto? O sea porque no tengamos eso, pero tenemos nuestras pensiones. ¿Y quién tiene nuestras pensiones? ¿Nuestros aportes? Los fondos de pensiones. ¿Y los fondos de pensiones en dónde invierten? En los títulos valores, ¿cierto? Obviamente ellos tienen unas condiciones de inversión, pero finalmente son en títulos que son altamente seguros, ¿cierto? Pero que finalmente están colocados en el mercado de valores. El caso por particular, por ejemplo, que hemos vivido en el caso de Enron y todos estos que son similares, como el caso de Interbolsa, pues ¿por qué tienen tanto impacto estas compañías? ¿Tienen tanto impacto? ¿Por qué? Porque captan recursos del público. Y entonces, si se declaran en quiebra, pues terminan afectando no solamente a unos pocos, que son sus inversionistas, sino a todos aquellos que han participado en el mercado secundario de sus instrumentos. Entonces, estas son del grupo 1, que son las que tendrán que aplicar las NIF completas. ¿Recuerdan hace la clase pasada que veíamos todo el conjunto de normas, que eran bastantes y que ustedes iban a leer los resúmenes técnicos ejecutivos? Entonces, finalmente esas son las que les aplican las normas internacionales en su conjunto, ¿de acuerdo? Si bien no lo leyeron, me imagino que ya saben que si necesitan saber el tema de normas, pues ya saben, allá no van a leerse en la norma completa, sino el resumen ejecutivo que trae cada estándar. También están dentro del grupo 1 que van a aplicar el modelo completo de estándares, las empresas que tengan plantas de personal mayor a 200 empleados. ¿Por qué más de 200 empleados? Porque también tiene un impacto económico. Una empresa que se quedara en quiebra, pues finalmente va a dejar un poco de gente sin trabajo, pues tiene un impacto. Y adicional, entidades que tengan activos superiores a 30.000 salarios mínimos y que cumplan cualquiera de esas dos condiciones, que sea matriz o subordinada de otra que aplique NIF, ¿sí? Que tengan sus importaciones representen más del 50% de sus compras o de sus ventas. Esas son las empresas del grupo 1 que tienen que aplicar el modelo de NIF completas. Resulta que IASBI, de manera simultánea, emitió o ha emitido todo el conjunto de normas, las NIC y las NIF, para las empresas de interés público, estas que les acabo de mencionar, pero también ha emitido un modelo que son para el modelo PYMES, que son para empresas pequeñas, medianas, que no cumplen las condiciones del grupo 1 y que para Colombia particularmente son las empresas que tienen activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes, microempresas con máximo 500 salarios mínimos legales vigentes, máximo 10 trabajadores e ingresos brutos superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Esas son las del grupo 2 y ya vamos a mirar qué es lo que tienen que hacer. Y las del grupo 3, que son las empresas del régimen simplificado, que es una contabilidad muy simplificada, es una contabilidad básica, pues teniendo en cuenta la naturaleza misma de estas compañías. ¿Cuáles son los decretos que regulan a cada una de estas entidades? ¿Dónde quedaron? Pues porque era máximo 10 empleados y la otra de 200 para arriba, y los que estén ahí intermedios. ¿De 200 para abajo empleados? No. Entre 10 y 200. Entre 10 y 200. Acá es entre 10 y 200. 10 y 200 y acá máximo 10. ¿Sí? ¿Cuáles son los decretos que tienen que seguir cada una de este grupo de compañías? El decreto 2784 me da el marco de regulación para las empresas del grupo 1. Y si ustedes van y miran ese decreto, trae el cronograma y ya se los cuento de manera sencilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? ¿Cómo es que lo tienen que hacer? ¿Cuándo? Y finalmente, cuáles son los resultados que tienen que obtener. Ahora, ¿qué modelos se van a aplicar? Si ustedes van y miran el decreto 2784, hay un anexo en donde están todos los estándares de las normas internacionales, versión 2012. ¿De acuerdo? El decreto 2706 es el decreto para las microempresas, para el grupo 3, en donde está esa contabilidad simplificada y que finalmente le da la orientación a estas empresas cómo hacer la preparación de su información financiera. Estos decretos fueron emitidos en el 2012. Entonces miren que en diciembre del 2012 teníamos claro el panorama para las empresas grandes del grupo 1 y para las empresas del grupo 3, pero no teníamos claro el camino para las pymes.
El camino para las pymes finalmente se aclara el año pasado, en diciembre, que se emitieron estos decretos. ¿En dónde nos centramos? En este decreto, que es el decreto 3022, y es donde se incorpora el modelo PYME. El modelo PYME para las pequeñas y medianas empresas, que es el decreto 3022, que finalmente formaliza el modelo PYMES emitido por IASBI versión 2009, que es la última versión que se toma para las empresas del grupo 2. ¿De acuerdo? Y pues se hacen unas modificaciones que no vale la pena aquí entrarnos en esa casuística de estos decretos, simplemente están allí pues para que ustedes tengan referencia de esa regulación. Pregunta, ¿esos ya están rigiendo? Sí. Sí, mira cómo está el panorama de las empresas actualmente en Colombia. El panorama, teniendo en cuenta las micro, pues tienen el mismo cronograma de las grandes, pero como es una contabilidad simplificada, ellas no tienen muchos impactos en ese proceso de implementación. ¿Quiénes tienen los impactos? Las que tienen que aplicar las NIF plenas, las del grupo 1, y las del grupo 2 que tienen que aplicar NIF pymes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las del grupo 1? Todo el 2013 fue su fase de preparación. ¿Qué es su fase de preparación? Hacer todo el proceso de alistamiento, capacitación a su área de contabilidad, capacitación a sus directivos, entender todo el lenguaje NIF, porque el lenguaje NIF no es solamente un impacto para el área de contabilidad, sino es un impacto para toda la organización. De hecho, hablábamos que uno de los mayores impactos es en las revelaciones, donde los financieros o los contadores tienen que hacer el engranaje entre las diferentes áreas de la compañía que le provean la información necesaria para dar cumplimiento con toda esa información adicional a la carátula de los estados financieros. O sea, es decir, adicional balance, adicional estado de resultados y todos los estados financieros, toda esa información cuantitativa, cualitativa que traen los informes financieros. Creo que llamamos aquí como las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros en Colombia, me copio de un dicho de un compañero, dice más un telegrama que las notas de los estados financieros que manejamos actualmente en Colombia. Ustedes van y miran los estados financieros y dice propiedad, planta de equipo y saca todo el desarrollo, toda la relación de vehículos, edificios, terrenos, equipos de cómputo, muebles en serie. Saldo al 31 de diciembre de 2012 y saldo al 31 de diciembre de 2013. Eso es lo que dice. O sea, no dice nada. Bajo la norma internacional le exige a la compañía dar cuenta de una cantidad de información a la que no estamos acostumbrados, y creo que es ahí donde va a ser el mayor impacto en el tema de las normas internacionales, porque es una cultura que en Colombia no la tenemos. Primero, de engranarlas, hacer un engranaje entre el flujo de información a nivel interno entre las compañías. Si ustedes son los jefes de los contadores, y aquí estoy haciendo publicidad política pagada por mis colegas, pero eso no es un tema que tenga que cargarse el contador únicamente, porque haga la función de preparación. Ahí toca meter a todo el mundo. Los comerciales tienen que venir a dar cuenta de un informe para efectos de determinar cuándo concedió plazos superiores a los normales a un cliente. Los de jurídicas tienen que hacer todo un informe para saber cuáles son los estados de las posibles litigios que pueda perder la compañía y que requieren ser reflejados en la información. Los de planta, ya el ingeniero industrial tiene que dar cuenta de si la maquinaria ha sufrido deterioros y cuáles son los orígenes de que la propia planta de equipo se deteriore. Los de riesgos tienen que dar un informe de información frente a los riesgos a los que está expuesta la entidad frente a sus posiciones financieras en sus inversiones, por ejemplo, y así sucesivamente. Y pues obviamente los directivos tienen que entender ahora toda esa información, cómo es que le cambia su visión frente al negocio. Porque ojo con lo que voy a decir, la implementación de normas internacionales lo que cambia es la forma que vamos a leer el negocio, porque el negocio sigue siendo el mismo. Si el negocio es de prestar servicios financieros, va a seguir prestando servicios financieros. Si el negocio es de producción de un bien o generación de un servicio, va a seguir prestando el mismo bien, generando el mismo bien o prestando el mismo servicio. Lo que va a cambiar es la lectura del negocio. Y ya vamos a mirar un poco cómo es esa lectura, que es la lectura que ustedes hicieron del libro, ¿cierto? Entonces cambian la lectura. En Colombia estábamos más orientados a suministrar una información con fines impositivos. Entonces uno veía al contador allá corriendo con los impuestos para pagarle a la DIAN y la información, y si uno mira la depreciación, entonces está conforme a bases fiscales. Si mira en general las provisiones de cartera, está conforme a bases fiscales.
Aquí ahora la información financiera bajo NIF va a estar más orientada de un enfoque de información que sirva para la toma de decisiones a los prestamistas como a los inversionistas, al mercado. Entonces se incorpora a la contabilidad un criterio que los financieros, los economistas siempre habían peleado con la información, que la contabilidad, que esa contabilidad no sirve para nada, que un edificio que compré hace 20 años está en libros vale cero porque ya fue depreciado a los 20 años que dice contablemente. Claro, ahora nos exige reflejar de manera más adecuada la realidad de la compañía, pero ojo, eso puede llevar a que también a mirar que no existan distorsiones contables frente a la objetividad de la información. ¿Cuánto es la vida útil del edificio donde se desarrolla la parte administrativa de la empresa donde ustedes trabajan? ¿Qué es la vida útil? Hasta que la empresa termine, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos tomar? Ah, bueno, la fecha en que se espera se liquide la compañía, de acuerdo a sus estatutos, está hasta el 2070. Entonces, tenemos todo ese tiempo para depreciar la propia planta de equipo. ¿Cuál es el valor de salvamento que esperamos recuperar cuando se termine la utilización de la maquinaria, por ejemplo? Entonces, eso conlleva hacer análisis económicos y financieros más que históricos y fiscales, ¿sí? Entonces eso es un reto tanto para el preparador, pero también para los que analizan la información. Porque ustedes podrán decir, bueno, por eso a mí no me interesa porque al fin de cuentas no soy el contador. Claro, no es el contador, pero si ustedes están pensando en ser directivos, si ustedes son directivos y quieren seguir escalando, ¿cierto? Tienen que entender la lógica de la información que les presentan. Porque ahora las valoraciones hacen parte de la base depreciable y resulta que las depreciaciones van a ser variables y eso me afecta al EBITDA, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el impacto de eso? ¿Cómo me impacta, por ejemplo, el análisis de rentabilidad de activos, el tener que hacer una separación entre activos directamente relacionados con la operación, entre activos que tengo para uso de terceros y entre activos que espero vender en un plazo no mayor a un año? Entonces, ¿cómo me impacta todo eso? Entonces, eso es finalmente lo que tenemos que ver frente a toda la fase de preparación. Analizar los impactos que trae la implementación de las normas internacionales. 1. Dentro de esa fase de preparación, la capacitación, los impactos, las políticas contables que se van a seguir, etc. Y este año, para las grandes empresas, tienen que hacer el balance de apertura, que es el punto de partida del 1 de enero del 2014, y durante el 2014 tienen que hacer el paralelo entre Colgap, o sea, la contabilidad que llevamos actualmente, y las normas internacionales. Es decir, que para las grandes, para las del grupo 1, van a llevar paralelo NIF y la contabilidad actual. Que no necesita que la NIF o la información bajo NIF salga en software, no es desde la base transaccional, simplemente lo que se necesita es que se reexprese y se tenga al 31 de diciembre del 2014 información bajo NIF. Pero el 2013, quien tiene base legal, la información que tiene base legal, si la empresa quiere hacerla valer como prueba, es la información bajo las normas colombianas. Las normas NIF van a empezar a tener base legal para los propósitos diferentes, va a ser a partir del 2015, porque a partir del 2015 es como darle off a la contabilidad colombiana y empieza en vivo bajo el NIF. Entonces, ese es el reto que tienen las grandes empresas. No sé ustedes, sus compañías, en qué grupo están. ¿En grupo 1 o en grupo 2? La más